¿Qué es el aprendizaje? La definición más certera es que es la adquisición del conocimiento por medio del estudio, el ejercicio o la experiencia. Cuanto más crecemos, muchos de nosotros caemos en la ilusión de que ya lo sabemos todo, aunque escribe Oscar Wilde, soy demasiado viejo para creer que lo sé todo. Lo que nos dirige a la idea de que cuanto más conocemos, más conscientes podemos ser de lo mucho que nos falta por aprender. En este breve módulo veremos cuáles son las claves para un aprendizaje óptimo, para que todo lo que descubras durante este curso sea digerible y lo puedas dominar a la brevedad posible. Dentro del aprendizaje hay dos mentalidades básicas, la de aprendiz y la de sabelotodo. Por un lado, el sabelotodo es una persona que deriva su autoestima de creer que siempre está en lo cierto. En ocasiones es una persona inculta, en otras con mucha cultura. Lo cierto es que al decir que todo lo sabe, se cierra a que aún hay mucho por aprender. Y la idea de aprender lo que aún no sabes es la clave para conseguir lo que quieres conseguir. Suele ser un observador, no tiene voluntad sobre lo que le pasa, está a merced de lo que le rodea. En vez de tener poder, no tiene ni acepta responsabilidad. Llovió, se perdió, no se podía, fue sin querer, fue culpa de otro, se atrasó el proyecto. Son algunas frases con las que responsabiliza a otros o a su entorno. Por otro lado, tenemos al aprendiz. Una persona protagonista y responsable de lo que le sucede. Tiene poder de acción, pues sabe que siempre, pase lo que pase, nadie le puede arrebatar el poder de decidir. Si en algún caso no puede decidir lo que pasa, al menos decide cómo esto le afecta. Asume su responsabilidad sabiendo que ese es el precio del auténtico poder. Me atrasé, olvidé hacerlo, lo logré, fue mi culpa, es mi mérito, son algunos de sus fundamentos. Reconoce sus metidas de pata así como reconoce sus logros y sabe que todo lo que ha conseguido le ha dejado algún aprendizaje, por lo que está abierto a seguir aprendiendo. Lo primero que tienes que tener en cuenta para este curso es que para alcanzar las metas vas a tener que adoptar la postura de un aprendiz, abierto al conocimiento y al cambio, aceptar que hay cosas que aún no aprendes o que tienes que desaprender para poder adquirir el conocimiento que te llevará de donde estás el día de hoy con lo que puedes hacer hacia lo que quieres, con las nuevas habilidades que van a cubrir los espacios de los no sé. Tienes que aceptar que hay inconformidad donde estás y que aprender te va a dar las herramientas para alcanzar tus objetivos. Lo siguiente que tienes que tener en cuenta es que el cambio implica dos cuestiones que para algunos pueden resultar incómodas. Primero, tenemos el desequilibrio. Y es que como al caminar necesitamos desbalancearnos para poder volver a equilibrarnos. Avanzar es un eterno desbalance. Te apoyas en ambos pies, luego levantas uno y te inclinas hacia adelante. Por un momento pierdes el equilibrio y cuando estás por caer, el pie que estaba en el aire toca el suelo. Equilibra el cuerpo y el otro pie se levanta. Esta analogía
puede sonar algo caricaturizada, mas así funciona. Y este constante desequilibrio, hasta encontrar el equilibrio, puede causar ansiedad y miedo. Así que si lo llegas a sentir, no te preocupes, es algo normal. Después tenemos la transformación, o lo que me gusta llamar la metamorfosis. La idea es que cuando cambias te transformas completamente. Piensa en una oruga que tras meses de haber sido una crisálida, finalmente se transforma en una mariposa. Quizás suene algo cursi, mas la idea es la misma. Al transformarte, adquieres habilidades que te permiten volar a sitios que antes eran inalcanzables, ni siquiera los conocías. Al principio, la mariposa posiblemente sienta una melancolía, nostalgia y miedo enorme. Estaba acostumbrada a arrastrarse por la tierra y ahora vuela con libertad por los aires. Sus amigas oruga ahora la verán como alguien diferente y extraño. Y ella, ahora siendo una mariposa, seguramente por un momento querrá volver a arrastrarse. No desesperes si en algún momento te sucede algo parecido. Mucha gente no puede afrontar sus cambios y eso solo los retiene. Puede ser doloroso, pero si queremos crecer, en muchas ocasiones hay que soltar lo viejo y afrontar la soledad que hay en el lapso en el que construimos algo nuevo. Al principio se siente extraño. Las nuevas costumbres y el uso de nuevas habilidades es ajeno a nosotros, mas con disciplina y continuidad, en menos de lo que piensas, todo lo que aprendas aquí va a suceder tan natural como respirar. No prestes atención a lo extraño que se siente, sino a lo bien que se va a sentir cuando ser una auténtica persona completa y exitosa sea algo automático. Y bueno, dejando las analogías a un lado, vamos a pasar al siguiente tema: el camino del aprendizaje. ¿Sabes manejar un coche estándar? Si la respuesta es sí, posiblemente puedas recordar ese periodo de aprendizaje en el que al soltar el clutch y empezar a presionar el acelerador, el coche se apagaba y no tenías idea de por qué. Tú estabas haciéndolo correctamente, ¿no? Más adelante, posiblemente aprendiste a encenderlo con mucho cuidado y volvió a pasar lo mismo. Un apagón a la hora de cambiar las velocidades. Y así pasaron unos días hasta que entendiste que estabas haciendo mal. Y poniendo el 100% de tu atención, fue que pudiste empezar a manejar decentemente. Hasta que llegó el momento en el que lo empezaste a dominar y se volvió algo natural. El aprendizaje sucede de manera similar. Hay 4 etapas que nos separan de ser infuncionales en una tarea a ser unos auténticos maestros de cualquier tema. El simple proceso que te estoy por compartir involucra los pasos a seguir para alcanzar la maestría. Primero, tenemos la etapa de incompetencia inconsciente. Es ese momento en el que haces algo mal y no entiendes por qué. En nuestra analogía, sería cuando te subes al coche por primera vez y no puedes entender por qué se apaga el coche cuando sacas el clutch y aprietas el acelerador. O como cuando aprendes a patinar y no encuentras la razón de por qué no puedes equilibrarte. Es el primer paso para desarrollar casi cualquier habilidad. Una vez que empiezas a notar tus errores, pasas a la segunda etapa, la incompetencia consciente. Entre todos tus errores pudiste notar pequeños momentos de hacer bien las cosas y puedes comenzar a darte cuenta qué estabas haciendo mal y qué tienes que dejar de hacer, como sacar el clutch muy rápido y meter la velocidad muy lento. Poner tu equilibrio en las rodillas al patinar en vez de en el abdomen, entre otras cosas.
Después de practicar, practicar y practicar, comienzas a dejar de cometer errores y empiezas a hacer bien las cosas. Es entonces cuando entras en la etapa de competencia consciente. Ese momento donde sabes qué tienes que hacer, pero para que te salga tienes que poner toda tu atención en lo que estás haciendo para hacer una tarea decente. Esta etapa consiste en repetir poniendo atención un centenar de veces. Es cuando manejas, mas es necesario que nadie te hable, porque tienes que poner toda tu atención al retrovisor, las velocidades, el juego con los pies entre clutch y acelerador, etc. Y así hasta que finalmente tu cuerpo y mente se alinean con la tarea y empiezan a funcionar de forma automática. Y es ese momento cuando llegas al último nivel, la competencia inconsciente. Sin pensarlo, manejas, cambias de velocidad, ves por el retrovisor, te peinas, hablas por el celular o texteas, escuchas música, le gritas al conductor delantero que claramente sigue en la etapa de incompetencia inconsciente. La idea de que conozcas estas 4 etapas es que cuando comiences a desarrollar las nuevas habilidades, estés consciente de que al principio van a requerir tu atención completa para que las puedas efectuar. Mas después de practicar, practicar y practicar, ahora sabes que puede volverse algo tan natural como manejar mientras cantas o como respirar. Ahora, vamos con los enemigos del aprendizaje. Quiero concluir este tema nombrando a los enemigos con los que te vas a enfrentar en el camino a volverte lo que Nietzsche llamaría honradamente un auténtico superhumano. Son enemigos crueles, pero te estoy por dar las pequeñas claves para superarlos. Y si los derrotas, tendrás la preparación necesaria para pasar al siguiente nivel. Empecemos hablando de la ceguera. Es aquel enemigo que nos ciega de nuestra propia incompetencia. Enfrentarlo es fácil. Lo único que tienes que hacer es aceptar. Aceptar que hay cosas que simplemente no sabes. Si aceptas esto, conseguirás la apertura para empezar a aprender. Enseguida viene el miedo. Querer ser un sabelotodo para evitar parecer ignorante. Cuenta una historia apócrifa que Sócrates, uno de los hombres más brillantes de su época, pasó parte de su vida viajando por el mundo aceptando su eterna ignorancia, con el deseo de conocer a las personas más sabias. Durante sus viajes se dio cuenta que quienes más presumían de tener todas las respuestas comúnmente eran los más ignorantes. Y él los había superado ya hace mucho tiempo y por mucho. Fue su aceptación de la ignorancia lo que lo hizo crecer, por lo que no temas no saber. En vez de eso, acéptalo y busca aprender. El siguiente es la vergüenza. Es un enemigo común al que te enfrentas cuando no quieres aceptar la incompetencia. Se esfuma en el momento que la aceptas una vez más y empiezas a trabajar en lo que te avergüenza. Le sigue la tentación, y no hablo del pecado capital, sino de convertirte en una víctima de las circunstancias, algo en lo que profundizaremos más adelante. Sigue el orgullo y aparece cuando no quieres pedir ayuda y adivinaste, aceptando que hay gente más competente que puede enseñarte, es como lo vences. La arrogancia es el siguiente y es prima del sabelotodo. Una vez más, acepta que no lo sabes todo y haz que desaparezca. No seas arrogante. Los siguientes dos son, en mi opinión, los dos más letales y son la pereza y la impaciencia. Pereza de practicar e impaciencia de no obtener una gratificación inmediata.
los derrotas con la ayuda de la paciencia o perseverancia y la disciplina. Y el pequeño secreto que tocaremos más adelante consta de que puede haber una gratificación inmediata. Finalizando, encontramos a la mortífera desconfianza. Ella te llevará a no creer en que quien te enseña realmente sabe algo que tenga valor, y en algunos casos a no creer que tú puedes lograrlo. Es una enemiga peligrosa, por lo que cada que sientas que se está acercando, tienes que escucharte con la certeza de que vas por buen camino y que tienes el potencial de aprender y lograr lo que te propongas. Te atacará causándote enfado y confusión, pero puedes contraatacar pensando que aunque aún no entiendas y estés perdido en la neblina, si sigues caminando derecho llegará el momento en el que ésta se disipe. Y bueno, concluimos el módulo acerca del aprendizaje. Seguramente descubriste un par de cosas nuevas, como tu potencial, las etapas del aprendizaje, el marco mental desde el cual se aprende y los enemigos internos que buscarán que pierdas el camino. Antes de proceder a aprender las bases que te harán una persona realmente poderosa, quiero recomendarte que saques ese cuaderno viejo y vacío que nunca usaste o que vayas a comprar uno a la papelería más cercana y comiences un diario. Aunque hay un curso completamente distinto acerca de las metas, en este diario vas a notar para qué estás haciendo esto y tu progreso diario. La idea de que anotes cada pequeño cambio que vas realizando es que tú tengas el poder de medir resultados, los resultados que has comenzado a obtener. Si sientes que tienes la preparación necesaria, estamos listos para pasar al siguiente nivel. Ven conmigo.